Bueno, hola a todos, estamos de vuelta en el episodio número 14 de 502 Podcast. Hoy les presentamos estamos con Cristian y les presentamos a Fernando Yazbek, es Yazbek, ¿verdad? Sí. Yazbek es de nuestro equipo de media ahora, desde hace un par de meses, varios meses. Sos la voz. Exacto. Y también entrena acá con nosotros en 502, también le gusta CrossFit, le gusta entrenar. Y no sos nuevo realmente, pero sí relativamente nuevo en 502. Por lo que lo llamamos hoy para que estuviera con nosotros en un tema de moderar el podcast. Así que uno de los temas que vamos a platicar hoy es la recuperación. Recuperación tanto de entreno competitivo, recuperación de entreno que no es competitivo, como para le llamamos el GPP, una persona regular que solo entrena por gana de mejorar su fitness y su salud, no necesariamente el volumen de una competencia. Y todas las preguntas que se te ocurran y que has escuchado ahora que estás metiéndote más de lleno a la parte de entreno, creo que has necesitado recuperación porque ya tenés dudas con respecto a ciertas, pueden ser cargas, pueden ser molestias, no molestias, pero sí que tienen que ver con dolores que la carga te ha llevado, ¿verdad? Entonces, tomás vos el control. Va. Tal vez como la duda más significativa en cuanto a recuperación es, o sea, dependiendo de qué tanto estoy trabajando yo, cuánto debería de recuperarme. Yo sé que aquí recomiendan que jueves y domingo, eso es como por lo general, ¿verdad? Pero creo que también, o sea, dependería mucho del objetivo con el que se esté entrenando, ¿verdad? Porque obviamente si estás entrenando de una forma como más competitiva o estás entrenando de una forma como enfocada a elaborar un mejor desempeño, es diferente al descanso que vas a tomar. Bueno, es diferente a cómo vas a acercarte a los workouts si sos una persona que lo que está buscando es longevidad, salud y todo eso. O sea, vas a atacar todo de una forma completamente diferente. Sí. Entonces, cuando cuando empecé a hacer acá, yo prácticamente venía 6 días a la semana. Sí, y algunas veces hacía dobles, ¿verdad? Y me llegaba, pero era bien complicado porque además de que no estaba descansando entre días de hacer ejercicio, no estaba durmiendo bien. Entonces, yo creo que la parte más fundamental de la recuperación sería el sueño entre día y día. Entonces, no sé si habría algo que puedan compartir específicamente acerca de cómo dormir mejor en cuanto a lo que va del entrenamiento deportivo y todo, ¿verdad? Va, entonces si quieren para poder dar un poco de contexto y que de ahí partamos, es qué es entonces, o sea, qué tan importante, qué es la recuperación, qué tan importante es la recuperación y en qué momento es que es necesaria y cómo poder hacer la recuperación empezando por la parte del sueño. Entonces, de lo que quiero hablar es, hay un balance entre entreno o carga que le metemos al cuerpo, o sea, le tenemos que meter carga al cuerpo para que el cuerpo entonces genere estas adaptaciones favorables, ¿verdad? Ahí es donde se desarrolla fitness, fuerza, velocidad, todas las capacidades físicas. Y hay una carga adecuada que realmente es muy individual, ¿verdad? Hay personas toleran más carga que otras personas. Entonces hay que encontrar ese óptimo de carga que la persona puede tomar o el cuerpo puede recibir, y con carga me refiero a volumen de entreno, para que pueda generar estas adaptaciones favorables. Entonces es bueno mantener al cuerpo bajo ese tipo de estrés para que entonces esas adaptaciones ocurran y entonces el fitness se desarrolle. Ahora, lo que pasa es cuando realmente las personas empiezan a meter más volumen de entreno, por lo tanto más carga de entreno, más estrés de entreno, y eso no va acompañado de factores de recuperación, es cuando es fácil llegar a una persona que puede llegar no solo corporalmente o físicamente a un sobreentreno, como también a un sobreentreno que tiene que ver ya también con el tema neurológico, ¿verdad? Entonces, el sueño sí es la principal, realmente es la principal en mi forma de verlo, en mi opinión, es la principal forma de recuperación y restauración tanto del cuerpo como del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo poder hacerlo o cómo poder mejorar el sueño? Hay varias cosas de las que podemos hablar, ¿verdad? Una de ellas es
a lo que se le llama tener una buena higiene de sueño. Una buena higiene se refiere a todo a todos aquellos hábitos que estás formando alrededor de tu hora de dormir. Como tu rutina. Entonces, como una rutina, ¿verdad? Y dentro de esa rutina está mientras tu frecuencia de hora de irte a dormir y hora de despertar se mantenga lo más parecido o casi que igual todos los días, tu sueño va a ser mucho mejor o más reparador, ¿verdad? Entonces esa es una de las formas de, por ejemplo, que tiene que ver con la higiene del sueño. Si yo me dedico, por ejemplo, a dormirme todos los días a las 10 de la noche y me despierto a las 7 de la mañana e intento hacer esto todos los días, mi recuperación y mi sueño va a ser mucho mejor y más reparador. Otras cosas que pueden afectar la higiene del sueño es, por ejemplo, cuánto tiempo antes de dormirme o en qué momento dejé de estar viendo la luz azul, que es la luz del celular, ¿verdad? Pantallas, computadoras, celulares, televisiones. Entonces, en lo que ayuda a esto es que empiezas a enseñarle a tu sistema nervioso realmente a que no segregue todos aquellos químicos que necesita el cuerpo para permanecer alerta, ¿verdad? Entonces empezás a llevar, por ejemplo, a que bajas ya no ves el celular, ya no ves la televisión o la computadora desde las 6 de la tarde, por ejemplo, prácticamente 4 horas antes de que te vas a ir a dormir, si te vas a dormir a las 10. Esto va a ayudar a que tu cuerpo entre de una forma más natural y más a un estado más relajado, que va a permitir entonces dormirte más fácil y por lo tanto tener menos estrés al momento de dormir, por lo tanto un sueño más reparador. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones o pequeños tips que se pueden hablar con respecto a la higiene del sueño. Es un factor clave para que tu sueño sea mejor y reparador. Sí. ¿Algún otro? No, y la razón por la que es importante, o sea, uno sabe que el sueño es importante para la recuperación, pero no sé si todo el mundo sabe cuál es la razón por la que es importante el sueño. Ahí como para dimensionarlo bien. Ajá, o sea, una de las razones por las que es súper importante el sueño es porque, y por eso es que también es importante también estas rutinas que dice Ricky, es para poder entrar a esos estados, que es ya en temas más técnicos, es el REM, el estado REM, digamos, del cuerpo, es Rapid Eye Movement, creo que significa, y es cuando tu cuerpo está recuperándose neurológicamente. O sea, estás relajando tu sistema nervioso y entonces estás como flusheando el estrés que tiene tu cerebro. Y el deep sleep o el sueño profundo es el momento en donde reparas más profundamente todo lo físico, muscular. Y entonces por eso es que es importante dormir. Entonces si vos tenés más de una mejor manera establecida tu hora de dormir y tu hora de despertarte, vas a entrar más fácilmente a esos estados. Entonces vas a tener las 8 horas que dormas o las 7 horas que dormas y siempre son en el mismo horario, vas a entrar rápido a esos dos estados que son los más importantes para tu recuperación. Si vos no tenés, por ejemplo, hábitos de dormir o sos de las personas que tienden a tomar cafeína antes de dormir o ves pantallas antes de dormir, cosas así que son esa higiene ¿de qué es? De sueño. Te va a costar mucho más entrar en esos dos estados. Entonces vas a levantarte el día siguiente como que no descansaste, que seguramente les ha pasado, uno duerme pero se levanta como que no descansó y es porque no entraste o no pasaste mucho tiempo en esos dos estados que son donde más recuperación genera tu cuerpo. Otra de las cosas de rutinas es esa, la cafeína, evitar la cafeína. Yo no soy nada de café, entonces sé que para mí no es un problema, pero en una ocasión me acuerdo que con Ricky nos tomamos un café, un shot ¿de qué era ese? Creo que ese era el cold brew. Un cold brew nos tomamos. Cold brew coffee. Y yo que nunca tomo café, me sentí como que si me hubiera tomado un shot de tequila. Así me sentía. Sí. Y entonces las personas que están acostumbradas a estar en ese estado, porque hay quienes que dirán, a mí no me hace nada la cafeína, pero en tu sistema nervioso sí lo está detectando y en el transcurso de la noche no vas a llevar a tu sistema nervioso a esos estados de recuperación. Claro. Lo mismo con el alcohol, por ejemplo, si puedes evitar el alcohol antes de dormir, eso es importantísimo, que es algo que yo personalmente vi cómo afectaba ¿cómo se llama? Mi resting heart rate. El tomarte una cerveza, por ejemplo, antes de dormir,
te despertas el día siguiente y tu heart rate está súper elevado. Entonces son ese tipo de cosas que... Qué interesante porque eso específicamente yo lo he escuchado mencionar, pero al contrario, que la gente recomienda deliberadamente eso porque te da como un estado de tranquilidad, pero, o sea, son estimulantes. Sí, totalmente. Sí, este tema del... Me acuerdo esa vez que el café, porque lo que hicimos fue, fuimos a una reunión con una marca de restaurantes, porque los incorporamos a la competencia anual que hacemos de Leisure Fitness. Y fuimos, y luego de que almorzábamos, hicimos la reunión, ellos tienen también dentro de sus restaurantes un como bar de café, y nos dieron a probar este cold brew. El cold brew, yo lo probé hace tiempos y me acuerdo que yo no soy de café tampoco, o sea, al igual que Cristian, no sé, cero café, no me gusta el café, y ni siquiera le quiero dar el chance todavía. Pero el punto es que me ofrecieron el cold brew, y cuando yo lo había probado antes, sí sabía que me gusta más que sea una bebida fría y no caliente. Entonces nos dio de probar un vasito, pero estaba lleno el vaso. Y cabal, como dice Cristian, o sea, nos lo tomamos, y yo sentía el efecto de que estaba en party. Estaba en una party, mi cabeza ya estaba sintiéndome como ese happy, me explico. Me imagino que la estimulación pues que hizo el café sobre los órganos, ¿cómo se llaman? Los que producen las hormonas. Tus glándulas. Las glándulas, sobre mis glándulas, fue tal algo que yo no estoy acostumbrado, que estaban súper estimuladas, y yo estaba en un estado así súper alerta. Sí. Que de hecho eso lo tomamos como a las 2 de la tarde. Yo me acuerdo que fue después del almuerzo, a las 2 de la tarde, y me la pasé así, y de hecho no dormí esa noche. Me acuerdo que esa noche me costó muchísimo dormir. Obviamente soy alguien que no está acostumbrado, eso es una anécdota para hablar de que yo no estoy acostumbrado al café, y hay gente que aún estando acostumbrada al café ya típicamente no saben qué pasaría si no toman el café o esa cafeína cerca de la noche, porque hay personas que dicen: a mí no me hace nada el café en la noche, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí, definitivamente bloquea neurotransmisores, eso sí, definitivamente, y genera un estado de estrés que, como alguien que, o sea, hablando como una persona que sufre de ansiedad, o sea, uno no tiene que estar súper despierto para estar estresado. Sí. ¿Verdad? Y una de las cosas que yo tomé muy a pecho fue un consejo que vos me diste, o sea, de mejorar mi forma de dormir, de empezar a descansar muchísimo más, y algo que hice con eso fue dejar por completo el café. Okay. Yo sí tomaba un montón de café, y algunas veces sí sentía que necesitaba como ciertos estímulos o algo para poder iniciar y decir: vaya, ¿cómo voy a hacer ejercicios? Y, o sea, me siento así con un montón de pereza. Y esto fue durante la pandemia, y estuve experimentando con tantas formas, ¿verdad? Nada ilegal, ¿verdad? Entonces, yo hacía ejercicio en mi casa, hacía cuerda, push-ups, dips, lo que sea, pero muchas veces necesitaba como ese estímulo. Entonces, algunas veces consumía café, otras, no sé, algo como Amino Energy, cosas así. Sí. Y llegaba el tiempo en el que, o sea, yo generaba tanta tolerancia que yo me imagino, ahorita me imagino que lo único que hacía yo era perjudicar la salud de mi sueño y de mi estado de calma y de cómo mi estado hormonal de verdad debería de funcionar, ¿verdad? Entonces, con el tiempo fui dejando esto y durmiendo muchísimo más, y ahora, no sé, o sea, tal vez podré pasar unos 3 meses, o sea, de 2-3 semanas sin ni siquiera tomar nada de café ni nada. Sí. O tomo café súper temprano en la mañana y paso hasta como a las 3-4 de la tarde. Sí. Con la intensidad del café. Sí, esto no es decir que el café es malo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, el café cerca de las horas de sueño, porque es un estimulante, tal vez es adecuado ser más higiénico con el sueño, evitando tomar el café antes, porque hay muchas personas que tal vez el café les hace bien, ¿verdad? Y no necesitan completamente separarse del café o evitar el café, y aún así poder tener una buena higiene al final, ¿verdad? En tu caso creo que eso sucedió y te hizo mejor tal vez tomar menos café o incluso no tomar café. Sí. Pero el punto es que cerca del sueño, o incluso las personas que ya toman mucho café, si disminuyen la cafeína,
creo que van a poder ver mejoras o mejorías en su sueño, en su higiene de sueño, que al final de cuentas es el tema de la recuperación que hablábamos, ¿verdad? Dentro de ese tema de la higiene, aparte de dormir a las mismas horas o las horas lo más parecido posible, dormir y despertar, el tema de la luz azul, ¿verdad? Previo a dormir, evitar eso es otra de las recomendaciones. Y otra vez, algo que tiene que ver con la luz y la temperatura de la habitación en donde duermen, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que la habitación esté completamente oscura, lo más oscura posible, para que realmente el sistema nervioso no tenga o sea, cuando uno está dormido y pasa los ciclos estos de REM, Deep Sleep o sueño profundo y REM, siempre hay unos ciclos donde estamos más despiertos que dormidos, ¿verdad? Entonces el tema es que si hay luz, típicamente afecta eso al estado de alerta del cuerpo para entonces permanecer más tiempo un poco despierto y no tan profundo. Entonces, un cuarto oscuro es súper recomendable. Y segundo es el tema de la temperatura del cuarto. Mientras más frío esté el cuarto, un sueño mucho más profundo vas a poder tener. ¿Por qué? Porque, o sea, a diferencia, hay muchas razones y que no vamos a entrar a la parte técnica de esa, pero una de esas es, por ejemplo, la más básica, es que el calor tiende a ser incómodo cuando estás durmiendo, ¿o no? Te hace sudar, te hace estar moviéndote, buscando los espacios fríos de la cama, le das vuelta a la almohada, sacas la pierna del colchón, etc. Entonces, el tema es que esa incomodidad, que es, como te digo, la parte más básica y no es algo tan técnico, ¿verdad? Es lo que hace que estés despertando seguido. Entonces, mientras más frío, vas a estar mucho más cómodo y de hecho hasta queriendo, de cierta manera, estar tapado para poder permanecer en un estado más profundo de sueño. Entonces, el sueño es súper importante en el tema de la recuperación, por lo que decía Cristian al final, dentro de esos ciclos de REM o REM y sueño profundo, que es Deep Sleep, es donde se segregan muchas de estas hormonas, como la testosterona, como la hormona de crecimiento, etcétera, que ayudan a que tu cuerpo de forma física mande agentes a recuperarse del entreno, del estrés que hubo del entreno, y también a la parte neurológica, que es el estrés que estás acumulando en tu cerebro, y te va a ayudar a aliviar todo esto para el otro día, por estar mucho más óptimo para darle otra vez estrés a tu cuerpo, ¿me explico? Entonces el tema del sueño esas son una de las recomendaciones con respecto a la recuperación, o la primera que daríamos. Hay muchas otras, tal vez, recomendaciones que se pueden dar, pero que van más a detalle. Yo creo que típicamente estas son las que generalmente, de forma general, es necesario cubrir antes de pasarse a qué tipo de, tal vez, de suplementos tomar, porque hay ciertos y buenos suplementos naturales que se pueden tomar para inducir el sueño. Tal vez esa es parte de otro podcast, ¿verdad? Y con alguien tal vez más experto en esto, pero si atendemos estas, que son las más básicas y generales, ya en sí el sueño va a ser mucho mejor y la recuperación también, ¿verdad? Entonces, otra que a mí me funciona y que es también básica y fácil de hacer es tratar de que tu cama o tu cuarto, tu cama principalmente, sea el lugar donde dormís únicamente. No hagas otra cosa ahí más que dormir. Porque hay gente, y a mí me pasaba, que en mi cama, por ejemplo, me ponía a trabajar en la compu y pasaba bastante tiempo trabajando. Hace más difícil que cuando llegues a la hora de dormir, tu cerebro lo asocie con el lugar de descanso, ¿verdad? Entonces vas a estar como que no estás llegando a tu área de descanso, sino estás llegando a tu área de trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas que son bien básicas, creo que hacen una gran diferencia. Entonces, usar la cama solo para dormir prácticamente es una básica. Ya, puchica, qué interesante. O sea, porque hay un montón de cosas que son, podríamos pensar, lógicas. La cama es para dormir y doblar las camisas después de la lavandería. Pero no las practicamos. O sea, yo en realidad yo solo estoy en mi cama cuando voy a dormir, porque obviamente tengo una habitación aparte donde están todas las cosas con las que trabajo, o estoy acá, o estoy en alguna otra ubicación donde esté haciendo algo, ¿verdad? Sí, creo que son cosas que solo es darle conciencia, porque tal vez ni te das cuenta a veces de ese tipo de cosas que son tan como pequeñas, no se ven tan importantes, o que no hacen tanta diferencia, pareciera. y sí. Sí, en cuestión de, solo como para cerrar el tema específico acerca de cómo yo dormía, de ahí yo lo empecé a sentir de que ya no necesitaba absolutamente ningún tipo de estimulante para igual poder venir y desempeñarme de una forma que para, al menos a mi capacidad, fuera satisfactoria, tanto como en cuestiones de fuerza, durabilidad, potencia y todo eso. Y sí he notado como una respuesta muchísimo más natural al respecto. Y yo pienso que
cualquier cosa que nosotros, o sea, bueno, al menos en mi caso, cualquier cosa que yo necesite hacer a nivel de mi capacidad física y desempeño, recuperación y todo, creo que tengo que empezar por los elementos más naturales, ¿verdad? Como pues alimentación, sueño, recreación y cuestiones así, ¿verdad? Sí, creo que hay cosas que están en nuestro control, que son fáciles de cambiar, que van a hacer diferencias más grandes que otras, como dice Ricky, que irse a suplementos cuando lo más básico, si no has cubierto lo básico de recuperación, no avanzar a cosas que... Sí. Yo siempre tengo como ese pequeño, bueno, últimamente tengo como ese pequeño estigma acerca de la suplementación temprana, ¿verdad? Y a mí me parece que ese es como un cierto fallo estratégico a la hora de venir y, digamos, empezar a hacer ejercicio, empezar a entrenar y todo, y a la semana de estar en el gimnasio, pues ya tengo mi megabote de proteína que pesa más que los weights. Yo creo que no sos el único, creo que esa es una generalidad tal vez. Mucha gente está pensando antes en qué puedo tomar en suplementos antes de corregir todo aquello que es habitual, que es lo más difícil, ¿verdad? Lo que son mis hábitos y forma de estilo de vida con respecto a ver la comida, el sueño, el descanso, el entreno incluso. Pero y generalmente los suplementos, en general los suplementos lo que te ayudan es a recuperación, ¿verdad? O sea, eso es como que sí. el principal objetivo de tomar suplementos es para ayudar a recuperarte. Y mucha gente no sabe tal vez cuál es el fin de los suplementos, entonces por eso es que van hacia los suplementos, ¿verdad? Sí. Que creen que es tal vez otro tipo de... Hay un FOMO ahí, sí. Porque es como parte de una estructura visual. Vas al gimnasio, pues tenés tu proteína, tus aminoácidos, el aminoácido con preentreno, el preentreno con esto y lo otro. Y yo creo que estás consumiendo tantas cosas. Es como cultura. Que es súper cargado. Ajá. La cultura del entreno, pero... Mientras que tendrías que, establecer un fundamento de comportamiento y estilo de vida que te permita que tu cuerpo por sí mismo haga todo esto. Y más que hacerlo es que aprenda a hacerlo, porque muchas veces estamos tan estimulados con ciertos otros hábitos que tu cuerpo cuando no los tienes es que sentís el síntoma de que algo me falta, porque si no, no me va a ir bien, etc. Entonces, sí, otra vez son aquellos pequeños cambios que hacen muy grandes diferencias, como decía Cristian, en la higiene del sueño para mejorar tu recuperación. Entonces por ahí vas a estar más alejado de lesiones, por ahí vamos a disfrutar más tu entreno porque tu desempeño va a ser mejor y tu fitness entonces va a empezar a llegar más rápido, etc. Es una cadenita que hace cosas grandes, ¿verdad? Pero en fin, ese es el tema, uno de los temas de recuperación, el sueño, que realmente es el más importante tal vez para atender. Hasta para evitar dolor muscular después de entreno. O sea, sí. Esa sensación como que uno queda dolido porque hiciste brazo tal día y cuestiones así, ¿verdad? Ahora una pregunta. En cuestión de recuperación deportiva, digamos, ya al nivel de desempeño de CrossFit, elementos extraordinarios que podrían ser como descargas, podrían ser como algunas, lo de los vasos y todo eso, ¿no? Coping. Exacto. Ajá. Bueno, yo quiero hablar un poco, vamos a ver, para dar el mensaje, por ejemplo, esta recuperación deportiva, que es a base tal vez de técnicas y herramientas, llamémosle un poco más profesionales, ¿verdad? Porque vas a un lugar de tal vez fisioterapia o descargas musculares deportivas, y eso lo quiero como que comparar o de cierta forma contrastar con todas aquellas también masajes deportivos que podemos hacer, pero que no es necesario ir a un profesional para acudirlo, ¿verdad? Entonces tal vez, no sé, pienso que si tu objetivo y tu forma de entreno es más hacia el tema de salud, al tema de un buen desempeño en la vida y no tanto la parte competitiva, quiere decir que tu entreno también o volumen de entreno va acorde a eso. Iniciaría porque se tenga un protocolo realmente de recuperación a base de estos tipos de elementos que no requerís un profesional. Por ejemplo, el estirar, ¿verdad? El hacer movilidad con objetos como el roller, como la pelota de lacrosse, que ayuda a los puntos, al trigger, pues, estos puntos de gatillo para ir soltando aquellas cargas que se van formando en el cuerpo. Que también hacerlo previo a dormir es una buena recomendación porque ayuda a te ayuda a relajar muscularmente y te da esa sensación también de descanso luego de terminar una sesión de masaje deportivo a base de roller y estos elementos, ¿verdad? Entonces, aparte que es súper económico,
Realmente solo compras uno de estos elementos y lo haces. Y lo que yo recomendaría con respecto a la parte de la recuperación con estos elementos antes de la parte profesional es crear este protocolo diario, incluyendo los días de descanso, en donde te tomas de 10 a 15 minutos para solo trabajar varias partes del cuerpo que estás usando durante la semana como un estado de como un tema de prevención, ¿verdad? Entonces eso te va a ayudar no solamente a dormir mejor porque has descargado un poco ese estrés que está acumulando el cuerpo, sino que tus fibras musculares, articulaciones, todo el tema esqueletal va a estar mucho más preparado para volver a entrenar en la siguiente vez, ¿verdad? Entonces vas a ir alargando todo ese tema de tener que ir a algo más profesional, ¿verdad? Sí, yo ese tema es importante. Qué bueno que lo tocaste porque yo es algo que siempre lo he hecho con mis atletas, en donde, por ejemplo, empiezan a sentir ya molestias en articulaciones, empiezan a sentir bastante dolor en ciertas áreas, por ejemplo, por la carga del entreno. Y es que he ido a descargas, me dicen, o he ido a mis terapias y etcétera, y que no está mal, pero yo lo comparo bastante eso como con la alimentación y los suplementos, donde cuida primero tu estiramiento, tu protocolo para previo a entrenar, y luego de entrenar, que vos tenés control sobre eso, de estirar después de entrenar. Por ejemplo, la gente cree que si no estiran, o sea, si van a una descarga el jueves, entonces toda la semana tienen permiso a no estirar después del entreno, ¿verdad? Porque van a ir a su descarga el jueves, lo cual es como decir, me voy a tomar mi shake de proteína, mi creatina y mis aminoácidos, entonces puedo comer más que el resto de días. Entonces yo lo comparo como con eso. Primero tu dieta, cuidarla bien, y después pasarte suplementos si lo necesitas. Lo mismo con esta parte de recuperación. Primero estirar, hacer tus protocolos de estiramiento que vos podés hacer por tu cuenta todos los días, y luego entonces agregarle estos, complementarlo con descargas. Pero eso es súper importante porque muchas personas se dan ese permiso de no estirar porque hay una descarga en 2 semanas que tengo, ¿verdad? Hay algo bien interesante, esto es como un tema, es un pequeño paréntesis de cómo funciona esa conducta autopermisiva, la manera en la que nosotros decimos, hice esto, entonces quiere decir que ahora puedo hacer esto. Y solo como un paréntesis súper random, nada que ver, los supermercados funcionan de esa forma, en la que los vegetales y todos los productos saludables, que eso es lo que vos deberías de consumir, están en la primera parte, para que cuando vos compres eso, más adelante digas, hey, como en realidad voy a comer saludable, como me compré esto, vamos a comprar mi chocolate de 8 libras, ¿verdad? Y lleva dos zanahorias. Entonces es bien interesante ese tema en específico, porque a mí sí me hizo una gran diferencia. El trabajar movilidad de tobillos, cadera y hombros, sí. Eso es algo que yo trato de hacer de 4 a 6 veces a la semana. Y sí ha hecho una diferencia de día y noche en cuestión de solo la sensación de los kips, la sensación después de hacer absolutamente todo, 0 dolores de espalda baja, 0 dolores de achaques así como tal, sino que ya es más por carga muscular, ya es por el trabajo así. Y eso es, no sé, yo también siento que es importante dejarse aconsejar o saber escuchar la información que está ahí y la sabiduría que tienen los coaches con los que uno esté trabajando, ¿verdad? Ahora, ¿qué se le podría considerar? Aquí estamos hablando de que en un día de descanso y en realidad durante toda tu agenda del día, ¿verdad? Ya sea día de entreno o sea día de descanso, tendrían que haber pequeños intervalos en los que nosotros estiramos y hacemos movilidad, por pura salud y por pura lógica de ingeniería corporal, ¿verdad? Entonces nos movemos y nos estiramos. Entonces, ahora, ¿cómo esto se puede comparar con un Active Rest Day? Que es lo que alguna gente dice, o sea, me dice, no, ese día puedes solo correr o solo nadar y cosas así, que aún así son ejercicios de alto desempeño dependiendo de tu enfoque. ¿Cuál sería el objetivo o cuál sería la razón por la cual yo tomaría un Active Rest Day en lugar de un Rest Day en el que solo voy a trabajar movilidad? Es buena la pregunta. Como decías al inicio, nosotros, por ejemplo, nuestro ciclo de entreno aquí en el gimnasio se entrena lunes, martes, miércoles. El jueves lo dejamos o lo educamos como un Active Recovery, un día de activación de recuperación. Y luego hacemos
viernes, sábado, día de entreno y luego el domingo un día completo de descanso. Entonces, en la parte del día del descanso activo, llamémosle, donde puedes incorporar estos elementos de movilidad, más que todo vamos a la parte, o hablamos o educamos la parte de recuperación activa en cuanto a la zona de entreno. Y por esto me refiero a que no vas a hacer una sesión de entreno que sea súper desgastante y con muy alta intensidad como la de tus días previos de entreno, sino lo que tenés que hacer es llegar a una zona donde, por ejemplo, tu ritmo cardíaco va a llegar máximo a 150 latidos por minuto, y lo vas a hacer de forma constante, tal vez por 30, 45 hasta 60 minutos. Entonces es un ritmo suave, pero vas a sudar, vas a oxigenar tu cuerpo, va a fluir mucha sangre y por lo tanto todos estos últimos 3 cosas que estoy mencionando van a ayudar a que tu cuerpo recupere, si hay dolores, por ejemplo, a que tu cuerpo se recupere por ese trabajo activo que hiciste sin que sea invasivo. Entonces, por lo tanto, vas a estar activo, vas a tener una sensación de que hiciste algo, pero no le metiste más desgaste a tu cuerpo. Ni estrés a tu sistema nervioso. O sea, no haría ser una sesión donde tengo que sostener este pace y esto, o sea... Tengo que empujar. Tiene que ser, de hecho, lo opuesto, relajante y feel good, ¿verdad? Okay. O sea, sentirse cómodo. Y sí, y bueno, y para hacer eso, entonces con eso lo que estás haciendo es darle a tu cuerpo, enseñando a tu cuerpo que se recupere, ¿verdad? Porque también hay veces que cuando no hacemos absolutamente nada, dependiendo de la persona, al otro día de entreno te sentís como que estás completamente apagado, ¿verdad? Porque tu cuerpo realmente se relajó a tal nivel que cuesta arrancar al siguiente día. Entonces, esto lo hacemos jueves para que te sientas fresco todavía, venir a entrenar viernes y sábado. Sábado estás tal vez con que ya necesito descansar, cae domingo con un descanso completo y reanudas tu ciclo de nuevo. Entonces, algo que quiero agregar yo a esto es que esta es la forma en la que lo hacemos porque tomamos en cuenta la programación de la semana para que esto lo permita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como decía al inicio, la carga que soporta el cuerpo de Cristian no es la misma que soporta tu cuerpo ni la mía en cuanto a volumen de entreno, y por lo tanto hay quienes van a necesitar un descanso antes del jueves, por ejemplo. Entonces, en este momento ya es cuando alguien o conoce muy bien sobre el entreno, conoce muy bien su cuerpo, o tiene un coach que le pueda decir, hoy es mejor... Vamos a entrenar un día sí, un día no, un día sí. Hoy vamos a hacerlo suave. Hoy es miércoles, por ejemplo, tendríamos que entrenar duro, porque mañana hay un día de recuperación, pero hoy vamos a hacerlo más suave para que entonces nos permita la recuperación para el viernes, ¿verdad? En lugar de meterte más carga, que puede ser contraproductorio, te voy a hacer descansar para que el viernes puedas venir con todo y terminar un buen ciclo de la semana, en lugar de a medias el final de la semana. Entonces, hay muchos síntomas que te dicen en qué momento hacerlo, ¿verdad? Pero el punto es, la recuperación activa te ayuda a fomentar a que tu cuerpo aprenda a recuperarse para el siguiente día poder estar entero. Ahora, en y la cuestión otra cosa es que esta modalidad o mecánica que hacemos acá en el box, que es de lunes, martes, miércoles, entreno, jueves, descanso, es también basada en la metodología de CrossFit, que es lo que recomienda CrossFit. Hay varios templates de cómo hacerlo, pero la razón es también porque no quieres, aunque a veces uno se sienta como que el jueves podría entrenar, no quieres llegar al entreno sin la capacidad de empujar de la misma forma como empujaste el día anterior, ¿verdad? Entonces, esa es una, y la otra depende también cuál es el objetivo, porque si eso lo estamos hablando, creo que generalmente para un atleta de GPP, alguien que está enfocado en competir y su objetivo es probablemente ser el mejor de su país, es muy probable que el jueves le toque hacer, si no es que una sesión como las que hizo los días anteriores, va a ser alguna sesión, qué sé yo, de skills, no sé, de algo más, pues. Entonces alguien que tiene el objetivo de competir, yo creo que incluso los atletas de games no descansan, ¿verdad? No sé si probablemente algunos sí, pero la mayoría pasan entrenando de lunes a sábado. Y tienen sesiones de 4 entrenos, o sea, durante todo el día. Varias sesiones. Entonces sí depende también de cuál es el objetivo. Ahora una pregunta. Durante los rest days, obviamente, por ejemplo,
el tipo el domingo, que es que podríamos establecer que dentro de esta conversación comprendemos que el domingo es un rest day absoluto, ¿verdad? Perdón, nada es absoluto, ¿verdad? Pero, ajá, exacto. No solo porque no quiero un comentario así como, hey, bro. En cuestión de alimentación, podríamos decir que como que hay ciertos elementos que van a detonar una recuperación más factible, o siempre nos deberíamos de apegar a la alimentación que nosotros ya estamos utilizando. Obviamente, aquí estamos hablando de que tal vez ya estudiamos como al menos lo más superficial de la nutrición elemental para poder venir y decir, ok, entonces esto me sirve, esto no me sirve, voy a comer acá y voy viendo las respuestas de mi cuerpo. Entonces, ¿será que puedo comer o puedo priorizar algunos nutrientes el día antes de mi recuperación, perdón, el día antes, durante, y de ahí para la recuperación activa, y después, digamos, sábado, y de ahí durante el domingo? Pues yo, de hecho, lo que iba a decirles es que dejáramos el elemento de nutrición como aspecto de recuperación para otro podcast, porque es tan amplio el tema, y realmente también, aparte de ser amplio, podemos tener a personas un poco más especialistas en ese tema y elaborar sobre eso, que de hecho eso es una de las razones por las que nos hemos tirado al tema de nutrición en los 13 podcasts que llevamos. Pero sí es un tema súper importante en cuanto a la recuperación, y la pregunta es muy buena, entonces tal vez la podemos dejar para el otro podcast cuando tengamos a alguien, pero podemos seguir con el tema de recuperación, dejando la nutrición por un lado, porque es tan importante como el sueño, diría yo. Eso es lo que es tan amplio el tema, que mejor dediquémosle un buen tiempo a sacar esas dudas, ¿verdad? Que probablemente todos los que nos ven y escuchan las tengan. Sí, pero yo sí siento que uno de los elementos más grandes en cuestión de la vida fit que se propaga a través de las redes sociales y todo es todos los acertijos y todos los shortcuts que hay con nutrición. Entonces sí, tal vez es un tema extremadamente denso. Sí. Tal vez como para 3 podcasts es eso, ¿verdad? Sí. Ahora, tengo una pregunta, no sé si va a ser tan buena, pero es una pregunta. Ahora, mi recuperación adentro, porque esto es algo que yo me he dado cuenta, y ustedes definitivamente en una capacidad muchísimo más evidente, ¿verdad? Mi recuperación dentro del entreno, la manera en la que yo me muevo a través del entreno, porque hay microciclos de recuperación en lo que yo me muevo de un espacio a otro, sí, ¿verdad? Y durante el workout. Durante el workout. Y, algunos workouts, o sea, yo he visto que los workouts, dependiendo de qué, están muchos diseñados en no tener como tanta interferencia entre movimientos, y hay como que cierta recuperación, digamos que pasas de unos toes to bar a unos push-ups. Entonces tal vez como podés ir como que planeando qué tan rápido te puedes mover y qué tan rápido puedes hacer esto. Entonces durante el workout, o sea, de qué forma, ¿verdad? Que esto es como estrategia de entreno, el training IQ, y de ahí entre un día de 2-3 sesiones. Yo creo que ahí ese tipo de recuperación ya es otro tipo de recuperación del que estaríamos hablando ahorita. Ese ya tiene que ver con tu entreno, y a lo que voy es que también es muy individual, ¿verdad? Yo veo, todas las personas tenemos distintas fortalezas y debilidades en cuanto al entreno, y por lo tanto, si yo veo en la debilidad de alguna persona que su debilidad es la recuperación de ciertos estímulos y tiempos de trabajo, entonces yo tengo que atacar en base a la programación y al entreno que le estoy planteando a esa persona lo necesario para desarrollar esa recuperación. ¿Tiene sentido? Pero eso ya no tiene que ver con qué o sea, ya eso es cuando ya está arreglado lo del sueño, ya la nutrición está bien, si es que sos una persona con un objetivo más claro en cuanto al deporte, ¿verdad? Pero creo que eso va más que todo hacia el entreno que estás haciendo para que tu recuperación entonces sea mejor dentro del workout. No sé si tiene sentido. Sí. O sea, no sé si era tu pregunta también. Sí, ¿Cómo hacer? Vaya, ahora, tal vez como algo más específico sería, o sea, mi recuperación entre sesiones, ¿verdad? Sí. Porque si vos, o sea, yo veo que tal vez no es tan común, y aún así en atletas de games no se ve, sino que ellos vienen y tienen una sesión y después hay un como cierto break, después tienen otra y así sucesivamente, pero hay unos intervalos. Entonces, eso no sé si podrían elaborar un poco al respecto, porque mucha gente
Esto lo vemos acá, se ve en cualquier otro gimnasio. Vienen y están acá y terminan el GPP y están emocionados y quieren hacer algo más, entonces se quedan y empiezan a hacer algo más, pero tal vez es muy rápido. Y deberían de descansar un poco, hacer el cooldown y después volver a empezar. Entonces... Ok, ¿quieres hablar de eso? Sí, yo creo que eso depende de qué es la sesión, las sesiones que van a hacer, ¿verdad? Sí, tenemos nosotros muchos atletas que hacen 2 sesiones, pero depende mucho de cuál es el enfoque de esa segunda sesión. Hay muchas que, por ejemplo, se programan segundas sesiones como accesorio y eso está bien si lo haces inmediatamente después de terminar tu entreno y vas a hacer ese accesorio que no va a requerir alta intensidad, por ejemplo. Pero ahora, si hay una segunda sesión de intensidad alta, otra vez donde vas a empujar bastante, donde va a haber bastante fatiga muscular, bastante fatiga cardiovascular incluso, ahí si nosotros, por ejemplo, cuando programamos segundas sesiones, damos la recomendación de tener por lo menos de 3 a 4 horas de mínimo de descanso entre sesiones. Y la razón de esto es para que, así como hablamos de que el lunes, martes y miércoles entrenas con intensidad para que el jueves descanses y el viernes puedas otra vez ser intenso, ese espacio en medio va a ser para que otra vez la sesión tenga beneficio y que puedas sacarle el provecho del jugo a esa segunda sesión. Si vos haces después de tu AMRAP de 10 minutos de thrusters y pull-ups que le diste con todo, terminar la sesión a los 10 minutos estás haciendo un AMRAP de 25 minutos de wall balls y lo que sea, no hay beneficio, no hay mucho sentido en hacer esa segunda sesión porque no vas a percibir los beneficios reales de la intensidad alta en el tiempo que tenés que trabajar. Entonces yo creo que la principal es esa, tener de 3 a 4 horas de descanso entre sesiones para que puedas sacar el provecho y el beneficio de la sesión con intensidad alta. Sí, yo lo que agrego eso es el tema otra vez, el objetivo del atleta, por ejemplo, porque es diferente el atleta que entrena para competir, es diferente el tipo de entreno del atleta que entrena por salud y vida, ¿verdad? Los dos pueden hacer segundas sesiones, terceras sesiones si quieres, con un objetivo muy específico. Entonces tu entreno tiene que tener una intención, ¿verdad? Entonces, como decía Cristian, si vas a hacer tu primera sesión de una persona que está buscando salud, pero quiere mejorar sus debilidades, me interesa mejorar mis debilidades fuera del ámbito de la clase y trabajarlas por mi parte, entonces lo que hacemos los coaches es le programamos esa segunda sesión para atacar lo que esa persona quiere mejorar, ¿verdad? Pero tu primera sesión, que fue por ejemplo la clase de GPP, que es una hora de entreno en donde estás haciendo skills, drills, calentando, más la sesión en sí, el workout o el workout en sí, que es alta intensidad, típicamente a eso le agregaríamos tal vez solo la parte de accesorios, como decía Cristian, pero si quieres acumular toda tu segunda sesión para practicar tus debilidades y eso involucra más carga, va a ser contraproducente, ¿verdad? Entonces el punto es qué hacer en esas 3-4 horas, los masajes deportivos que te puedes hacer, comer tiene que ser clave inmediatamente después de tu entreno, comer, volver a recuperar todo lo que perdiste en cuanto a nutrientes, llenarte de energía y tal vez descansar. Muchas personas lo que pasa es que dentro de la parte de atletas que buscan salud, tienen trabajo, tienen familia, tienen vida afuera de solo lo que es entrenar, ¿verdad? Entonces lo que hemos visto es que muchas de estas personas les gusta tanto el entreno y mejorar sus debilidades lo más rápido que pueda, casi que se meten a entrenar de una forma muy profesional por el volumen y carga de entreno que se están metiendo, pero su vida o su estilo de vida no está siendo tomada en cuenta dentro del punto de recuperación que es necesario para este volumen, ¿verdad? Entonces, ahí ato un poco a lo que habíamos hablado antes del tipo de recuperación con masaje deportivo no profesional, como Trigger Point, con el roller, con la crossbow, las pistolas de impacto, etc. Hielo incluso para desinflamar. Hielo, por ejemplo, y después está el tema de profesional, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que están ya queriendo entrenar como profesionales haciendo segundas sesiones y lo que quieren hacer es porque tienen que ir a trabajar o porque tienen que ir a hacer sus compromisos de vida, meten su primera sesión y la segunda sesión inmediatamente de la segunda sesión, como quien dice, me estoy metiendo todo lo que tengo que trabajar para mejorar y después yo me puedo ir a hacer todas mis cosas. Entonces es tanto el desgaste que se están metiendo en una sesión que empieza a ser tan contraproducente
que va a costar que vean avances en el largo plazo, y número dos, que porque es una vida normal que tienen que vivir afuera con otros compromisos, ya no atienden el tema de voy a ir a descansar, voy a ir a comer, voy a tomarme los 15 minutos para hacer mi movilidad o para estirar. Entonces recurren a buscar al profesional porque realmente ya me está doliendo algo, ya no aguanto el dolor de hombro, pero durante 3 meses han estado viviendo este estilo de vida tan deprisa que realmente el cuerpo ya no da, ¿verdad? Entonces es otra vez, es buenísimo tener los temas de descargas musculares y otras herramientas por un profesional, pero creo que es importante dar el cuidado previo, ¿verdad? Y entonces el cuidado previo está dentro de las 12 sesiones, escuchar al coach con respecto a mejor descansar y hacer esta sesión primero y no la otra, por el principio de cargas, ¿verdad? El cuerpo solo puede tolerar cierta cantidad de carga antes de que ya no sea capaz de generar nuevos adaptaciones y estímulos, ¿verdad? Entonces, hablé creo que muy complejo ahorita de todo porque estoy amarrando lo que hemos hablado, pero para responder esa pregunta tuya tiene que haber un tema de descanso luego de tu primera sesión, entre sesiones tiene que haber un tema de recuperar tu energía, entonces tiene que ser la gasolina, es la nutrición, y luego tiene que haber una parte donde estás dándole recuperación a tus articulaciones y músculos, que es como los estiramientos, el roller, etcétera, para poder preparar tu cuerpo y sistema nervioso a la siguiente sesión, darle con todo, ¿verdad? Porque el problema es que si no le das con todo, con intención a la sesión que está al propósito de la sesión, solo estás metiendo una cantidad de carga porque sí, pero no estás haciendo realmente lo más efectivo y eficiente posible con tu tiempo para ver resultados, ¿verdad? Sí, lo importante de eso es ser intencional con las sesiones que vas a hacer, ¿verdad? Porque muchos lo que hacen es que un checklist, pues, como ya hice esta sesión, entonces ya debería estar mejorando. Pero no es solo por hacerla, sino hacerla bien, es como vas a mejorar. Y si lo haces después de tu entreno, vas a hacer solo el checklist donde la hiciste, pero no vas a tener el beneficio de hacerla bien. Y creo que es bien importante entonces también esa comunicación con el coach, que eso es algo que yo siempre pregunto a mis atletas cuando me piden segundas programaciones, es ¿la vas a hacer como segunda sesión? O sea, ¿vas a regresar una segunda vez en el día a hacerla? ¿O la vas a hacer inmediatamente después de tu workout? Porque cambia completamente la programación que voy a hacer dependiendo de eso. Si me decís voy a hacerla inmediatamente después de mi workout, ok, entonces veo el workout que vas a hacer y te va a programar un accesorio a eso. Pero no te puedo poner una segunda sesión de intensidad alta otra vez si acabas de hacer un workout de alta intensidad. Sí, un elemento acorde a lo que ya hiciste, ¿verdad? Para no solo tronarte, ¿verdad? Y realmente es algo que cuesta hacer porque siempre hay un punto de quiebre, ¿verdad? El cuerpo de cualquier persona siempre hay un punto donde ya no aguanta la forma en la que le estás metiendo la carga. Y al inicio es alegre porque si estás empezando con tus segundas sesiones, el cuerpo se va a adaptar. O sea, el cuerpo va a empezar a recibir esa carga, ese estrés, va a generar adaptaciones y entonces vas a ver resultados y la persona o el atleta va a estar súper contento porque me estoy sacando el jugo, estoy viviendo casi como un profesional y qué nítido este estilo de vida. Pero estás viendo, no está dejando de ver la parte de recuperación, descanso, es importantísimo para ver resultados, hasta que haya un momento en donde el cuerpo le dice, ya no más, aquí voy a parar, te vas a enfermar o te vas a lesionar para tener que ir a buscar entonces el profesional que te va a decir, te estás estirando, te estás dando recuperación, movilidad, no, entonces ahorita sí ya es un tema de primero estar sano de nuevo antes de seguir entrenando, ¿me explico? Entonces, lo hablo por aquellas personas porque yo lo entiendo, porque he pasado por ahí, en donde mi recuperación no está acorde al volumen de entreno que estoy haciendo. Entonces, si mi entreno está al volumen de profesional, mi recuperación tiene que estar al volumen de profesional. Pero el sobreentreno no se da porque entrené mucho, el sobreentreno se da porque dejé de recuperarme lo suficiente. Porque dejé de recuperarme lo suficiente. Entonces, es necesario saber que el tema competitivo o profesional es difícil. Es un estilo de vida muy difícil, ¿verdad? Sí. Y que es muy importante las 23 horas del día que haces cuando no estás entrenando. ¿Qué es lo que haces esas 23 horas del día cuando no estás entrenando? Si es que vos querés dedicarte ya sea a competir o solo mejorar más. Un poquito que agregues de entreno, un poquito que agregas de recuperación, así debería ir balanceándose eso, que es lo que mucha gente no. ¿Y cómo balanceas eso? Yo creo que la recomendación es, si tu objetivo es otra vez salud y tal vez un poco más el tema amateur, me gusta entrenar duro y hacerme mejor, entonces tenés que
tener información o tener conocimiento que lo puedes encontrar con tu coach con respecto a cómo puedo encontrar el óptimo para mí de entreno y que yo pueda llevar a cabo la recuperación necesaria con el estilo de vida que tengo. Y ahí es donde el coach o cualquiera de los pues sí, entrenadores te van a decir, bueno, hagamos tantas sesiones a la semana y de esas sesiones, tal número de sesiones van a ser aeróbicas, tal número de sesiones van a ser anaeróbicas y otros van a ser solo de elementos de recuperación activa, etcétera, para que vos puedas tener el estilo de vida donde tenés un trabajo, familia, pero te gusta entrenar duro y no caigas en el tema de lesionarte y tener que parar de entrenar cuando ya estés un poco más grande, porque buscas longevidad a final de cuentas. En fin, es comunicación con el coach y tener mucho conocimiento de cómo tu cuerpo está reaccionando ante el volumen. Sí, yo te diría que yo en mi opinión calculo que más del 80% de personas que entrenan duro y que incluso competitivamente hablando viven en un estado previo al sobreentreno, en donde realmente les beneficiaría bajarle el volumen y carga de su entreno y van a ver muchos más resultados. Pero es un estado en el que uno entra y se vuelve tu hábito y tu normal. Y después empiezan con esos achaques en todos lados que no sabes qué es y no paran. Y se van de un lado para otro, paras una media semana y vuelves a empezar durísimo y vuelve a llegar el achaque. Esa es una señal que ya estás un poco pasadito de tu tema de recuperación, ¿me explico? Entonces la comunicación con el coach es clave para encontrar ese óptimo. Y también algo que evita eso es conocerse a uno, pues, porque saber uno cuándo es que el cuerpo le está mandando unos señales de necesitas bajarle un poco, o si es simplemente una molestia que puedes empujar y que no es lesión, ¿verdad? Y en cada persona es distinto eso, porque a veces uno que llega a entrenar y se siente cansado y tal vez debería descansar, pero es porque tenés hueva en ese momento o es porque tu sistema nervioso en realidad te está dando señales de que necesitas bajarle un poco. Y saben que hoy en día es algo bien interesante porque hay muchas de estas pruebas o test genéticas que pueden hacerse las personas de forma individual, en donde los resultados que te da son netamente fisiológicos, ¿verdad? Cómo tu cuerpo y cómo tu fisiología responde hacia el tipo de entreno que estás haciendo, al tipo de comida que estás haciendo, a los tipos de elementos de recuperación que estás utilizando. Por lo tanto, puedes saber cómo atacar mucho mejor el tema de volumen o cargas de entreno, mi nutrición, etc. Y de hecho, vamos a tener un invitado que habla de esto próximamente, que tiene la opción de poder hacerte estos tests genéticos, que esa base, creo que esa base te sacan sangre, ¿verdad? Y luego viene la información y él te puede ayudar, esta persona te puede ayudar a guiarte en cuanto a cómo atacar entonces el entreno, nutrición, descanso y demás factores en base a tu fisiología genética, ¿ya? Entonces, eso es algo obviamente un poco más elevado en cuanto a... Sí, aquí estamos hablando de algo de recuperación, entreno, desempeño e idea completamente diseñado hacia tu talla, hacia tu capacidad y tu respuesta inmediata. Sí, hay cosas que ni uno sabe, pues, que está en tu ADN. Vos sos alérgico tal vez a las almendras. De verdad. Tal vez. Puede ser. Y lo que produce eso en tu cuerpo no es una alergia de rash, por ejemplo, sino que de inflamación. Entonces, cuando comes eso, se te inflama el cuerpo y entrenas y crees que por no sé, como hay muchas cosas de esa de tu ADN que uno no sabe cómo reacciona el cuerpo a uno. Sí. Imagínate tener el mapa de tus genes, fisiológicamente hablando, y puedes decir entonces... Esto es lo que más me conviene. ¿Qué tipo de entreno estar haciendo con más frecuencia? ¿En qué zona de ritmos cardíacos llevar mi entreno con más frecuencia para poder ver los resultados donde estoy viendo que me está costando más? Y al mismo tiempo, ¿qué alergia me da cierto alimento? O si no es alergia, simplemente no mi cuerpo no procesa bien este alimento. Entonces los nutrientes de este alimento no llegan a no favorecen o no te recuperan. Entonces vamos a hablar con esta persona, va a venir como invitado y vamos a hablar de esto y cuáles son las opciones que hay para poder hacer estos exámenes. O sea, es súper interesante, creo yo. Imagínate un atleta competitivo que quiere llegar a mucho más alto nivel y tiene un mapa de cómo atacarlo. O sea, ¿será que en Estados Unidos hay gente que lo haga? Ahí sí lo hacen, ahí sí creo que están mucho más avanzados y sí hay.
sé que sí hay de eso, de hecho, ahora Sí, aquí, sí. pues por lo menos ya está acá, entonces pronto les vamos a dar esa info. Yo creo que si no hay otro tema de recuperación que podamos hablar, tal vez nos pueden dejar preguntas en el área de comments y... Dejamos que se recuperen de toda esta información. Sí, bueno, Su recuperación bueno, vi lo que laboral. hiciste ahí, sí. Bueno, nos vemos a la próxima.